Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré de los tipos más comunes de adquirir una propiedad. Número uno, contrato. Número 2, por ocupación. Y finalmente, por sucesión. Les daré unas características breves de estas tres formas de adquirir una propiedad. Modos o formas de adquirir una propiedad. Número uno, adquirir la propiedad por contrato. Considerado el contrato como el acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, cuya finalidad es la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones como consecuencia de reconocimiento de una norma de derecho. Puede señalarse con toda precisión que, atendido a la legislación positiva vigente, la propiedad sobre un bien puede ser adquirida mediante este acuerdo de voluntades, que puede ser oneroso, compraventa o gratuito, que sería donación. Entre los diferentes tipos de contrato que existen, yo les hablaré del contrato compraventa, que tiene como características importantes las siguientes. Número uno. Disposiciones generales. Es la determinación de las legislaciones fiscales actuales por las que se rige dicho contrato. Se especifica la moneda en curso y las leyes bajo las cuales se harán cumplir las obligaciones de ambas partes. Número 2. Contrato de adhesión. Se establecen los términos y condiciones aplicables a la comercialización y o la prestación del servicio de consignación de vehículos usados. Número 3. Comercialización. Especifica las condiciones generales en las que se encuentra el vehículo usado, características específicas del mismo y datos personales del proveedor. Número 4. Consignación. Vigencia del contrato, precio, forma y medio de pago del servicio de consignación. Aquí se debe establecer la documentación del vehículo usado que se le entrega al proveedor que acredite la propiedad del mismo. Número 5. Garantía. Obligación que asume el proveedor para proteger al consumidor durante un plazo determinado en contra de las posibles deficiencias del vehículo usado. Dentro de cada parte se desglosan datos específicos tanto del vehículo como de los involucrados en la negociación de la compra-venta del auto y las leyes mediante las cuales se rigen. Los datos que se deben contener son: lugar, fecha, hora de celebración del contrato, nombre o razón social del proveedor, así como su domicilio y registro federal de contribuyentes. Nombre o razón social, domicilio, teléfono y, en su caso, registro federal de contribuyentes del consumidor. Características específicas del vehículo usado. Número de identificación vehicular, marca, submarca, versión o tipo modelo, año, color, número de kilómetros recorridos y cualquier otro dato de identificación exigido por disposiciones generales aplicables. Condiciones generales en las que se encuentra el vehículo usado, tanto en aspectos mecánicos como de carrocería. Fecha, compromiso, lugar y hora para la entrega del vehículo usado. Estos son los datos más importantes que se deben de tener en cuenta a hacer una compra-venta, en este caso, de un vehículo. Número 2. Adquisición de la propiedad por sucesión. Comúnmente se conoce por herencia. Al definir la herencia como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte, nos damos cuenta que esta figura jurídica, por sin mayor requerimiento, permite la transmisión de la propiedad de uno o más bienes de una persona que ha fallecido a otras que lo reciben y a los que se le denomina herederos o sucesores. Tal herencia, por tanto, es otra forma derivada de transmitir la propiedad, toda vez que existe un propietario anterior que se reconoce así como un sujeto a quien se le transmite la propiedad al externar su voluntad de recibir propiedad, dicho bien o bienes que forman parte de la masa hereditaria. Modo de adquirir la propiedad mediante sucesión se lleva a cabo en dos partes, una testamentaria y otra intestamentaria. Les hablaré de la testamentaria. En la sucesión testamentaria, la sustitución en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones se transmiten de una persona, que se produce cuando ésta fallece,
tiene lugar de manera tal que la persona o las personas que sucederán al difunto en relaciones jurídicas viven determinadas por el propio causante que a través del testamento determina quién y cómo debe sucederle. La voluntad del testador es la regla fundamental en este tipo de sucesión. Debe de ser expresada en alguna de las formas previstas legalmente, respetando siempre los límites a la libertad de testar contenidos en la legislación civil. Estos límites se refieren principalmente a la existencia en nuestros ordenamientos jurídicos de la sucesión forzosas, por la que quedan excluidos de la libre disposición del testador una parte de los bienes de los que éste es titular, que son reservados por la ley y a personas unidas a él por vínculos familiares. Sucesión intestamentaria. La sucesión intestamentaria se abre cuando la persona fallecida, como se dijo, no hizo testamento o el que hizo ha sido declarado inválido o si solo dispuso de parte de sus bienes, en cuyo caso se abrirá la sucesión legítima para los bienes no dispuestos en testamento. En este caso se hace la denuncia acudiendo ante el juez de lo familiar, acreditando entroncamiento familiar que se tiene con el fallecimiento, exhibiendo las partidas del registro civil u otro documento que acredite el parentesco y grado. El juez debe dirigir varios oficios para cerciorarse que número 1, el fallecido efectivamente no hizo testamento, ya que a veces se desconoce ante el Archivo General de Notarías. Número 2. No hay juicio sucesorio diverso al que se está transmitiendo ante el propio Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Y número 3. Si hay alguna persona de la cual el DIF pudiera hacer valer algún derecho contra la masa, lo anteriormente descrito es a grandes rasgos de forma muy resumida y en términos sencillos lo que implica un juicio sucesorio en Ciudad de México, aunque en muchos aspectos es parecido a lo que llevan en otras entidades federativas de nuestro país. Y por último, número 3. Adquirir la propiedad por ocupación. La ocupación es uno de los modos de adquisición de los derechos reales y, por tanto, también de adquisición del derecho de la propiedad, según lo establecido en el artículo 609 Código Civil y establecido su régimen en los artículos 610, 617 Código Civil. El artículo 610 Código Civil se dice que se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. Es una adquisición originaria, ya que la adquisición por ocupación no depende ni tiene relación con otro derecho anterior. No requiere de una especial capacidad del ocupante para llevar a cabo la ocupación, según el artículo 443 del Código Civil. Mediante el modo de adquirir la propiedad por ocupación, la ley nos habla de 3 requisitos importantes. Debe de ser pacífica, pública e interrumpida. Con pacífica se refiere a que nadie te tiene que hacer problema o reclamar esa propiedad. Pública se refiere y nos habla de que tienes que hacer actos de dominio, tienes que hacer tuya la propiedad. Y finalmente interrumpida, que la ley nos habla de un periodo para hacer válido todo esto entre 5 y 10 años, dependiendo de la situación